Matapos ang magulong laban ni Janrel Cuadro Alas Casimero sa bansang Argentina kontra sa sobrang madayang boksingero nila na si Luis Lazarte at manalo via 10th round TKO at makuha ang IBF Interim Lightweight title, ay muling dumayo sa bansang Mexico sa pangalawang pagkakataon itong si Cuadro Alas. Matapos kasing makuha ang interim belt ay na-elevate siya into champion dahil sa hindi makalaban para idepensa ng totoong champion ang titulo na si Ulysses Solis dahil may surgery ito, kaya naman naging champion si Casimero at muli siyang dadayo sa Mexico para idepensa niya ito. Kaso isang magaling at undefeated din na Meksikano ang makakalaban niya. Ito ay si North American Boxing Federation champion na si Pedro Guevara. Excited na din ang undefeated na Meksikano dahil ito ang kauna-unahan niyang world title fight at sa baluarte pa niya mismo gagawin ang laban. Pero di nila alam na itong tinaguriang road warrior ng Pinas na si Cuadro Alas ay tila mas gusto pang dumayo sa lungga ng kalaban para makipagbasagan. Bago ang bakbakan ay bit-bit ng challenger na si Pedro Guevara ang malinis na kartada na 18 wins, 0 loss, 1 ang tabla, habang dala-dala naman ng defending champion na si Casimero ang record na 16 wins with 2 losses. Sa mismong gabi ng laban ay unang round pa lang ay natikman na agad ng Meksikano ang bangis ni Casimero. Right uppercut agad ang pinakain ni Cuadro Alas na agad nagpabagsak sa challenger na Meksikano, pero bumangon pa ito at tinapos ang buong laban. Isang dikit na bakbakan ang nangyari pero nangibabaw ang lakas ni Cuadro Alas. Panalo siya via split decision. Ang inaasam-asam na world title ng Mexican prospect ay napurnada dahil si Cuadro Alas lang naman ang nakalaban niya. Sabay nating balikan ang maaksyon nilang bakbakan. Y buenos amigos, Rubén Olivares, que aquí está como en... ahí con Pedro, ahí con el señor... Con Don Ángel, claro. Se fue a la lona, lo están madrugando al mexicano Pedro Guevara, Pedro Guevara, y ha sido sorprendido en este primer episodio. Ahí va el filipino a tratar de lograr la victoria rápido por las knockouts en 16 victorias. Ahí está con la derecha castigando al un primer round turbulento para el peleador Nalbatlin Torres y perdió por el campeonato mundial. Y ahí está el filipino tratando de sacar ventaja de su pegada y lo vuelve a tocar a Pedro Guevara. No lo deje escapar. Ahora sí Guevara tira los golpes rectos. Este centro de convenciones en donde Guevara trata de volver a la pelea después de un... Aquí vemos ese upper de derecha que le conectó el filipino. Yo creo que es con ese... En su narración, Eduardo Camarena, ese uppercut entró directo a la quijada, Rubén, que es lo que pasa en lanzar golpes, Rubén. Y ahí ahora sí, primero conecta abajo y remata. Con la mano izquierda, porque la mano izquierda es la primera la que hay que trabajar. Mano izquierda, un concierto de mano izquierda al contrario. Se tarda en su accionar. La confianza que se requiere. Y un boxeador veloz. ¡Qué bien! Otra vez, humanidad del campeón del mundo, el filipino Janrel Casimero. Plan donde Joe Conde le ganó a Manuel Villa la primera función de box en más importante, que es el jab. En ese momento el peleador deja ya simplemente como algo obligado. Busca aquí el mexicano, que vuelve a recibir parte del mexicano. Pedro Guevara quedó corto con el derechazo. Cubriendo para los lados. Y con los guantes arriba de las manos. Con la guardia arriba. Ahí está, buena derecha. A Javier Corona Mundial. Pedro Guevara. Ahí es un boxeador incómodo. Ahí va Casimero. Se acabó. Ahí sabemos, ahí está Pedro, cómo conecta esa derecha, pero el filipino, con un llegarle a clinch y después tirar golpes, que es lo que debe de hacer, y tener mucho cuidado con la cabeza. Ahí se vio que ahí está el cabezazo. Que fue a ganarle allá a Argentina, es lo que le mandan a hacer en su esquina y es lo que todos esperábamos, que ya reaccionara. Y pasos para poderlo pasar. Tan facilito. Cuidado con la mano izquierda. Tenerlo a distancia, evitar el contacto porque es peligroso además. Pues ahí en 2 ocasiones con la mano izquierda y ahora... Claro, y él tiene que tirar jab y rápido dar una respuesta inmediata del filipino, que es muy rápido. Y ahí del mexicano cuando va aquí a sonar la campana. Cuidado con la izquierda, y terminó este episodio. Con mucha inteligencia porque ya vimos la pegada de Casimero.
Este filipino es muy fuerte, entró, va para adelante permanentemente, está confiado en su resistencia. Producción de este evento aquí en Mazatlán. Buena izquierda y la derecha sólida de parte de Casimero. Y poder ganarle, nada más que hay que decirle desde la esquina, otra golpe, y luego da la vuelta. Y da la espalda y práctica para aspirar a la victoria Pedro Guevara, pero le está faltando una. Y ahí está el filipino, fuerte, rápido, y otra vez se vuelve a entregar el mexicano Pedro Guevara, que se tiene que concentrar si es que quiere. Pues le piden más de 2 golpes, combinaciones largas a Pedro Guevara, pero primero el jab. Claro, él tiene, Guevara tiene un boxeo bonito. El Corona aquí en Televisa Deportes. Y nuevamente se entrega Pedro Guevara ante la velocidad. Ahora lo acorrala para el filipino John Riel Casimero. Significa campear, o que valga la expresión, como si fuera toro de lidia, y queda a merced de los golpes de Casimero. Que vuelve a darse de verdad gusto. George está entero, fuerte, con muy buena condición física. También Pedrito, pero como que le falta más técnica a Pedro. Y ya está, de verdad, en malas condiciones. La mano izquierda de John Riel Casimero. Trata de... Ya el púas, la derecha es para cobrar. Sí, la izquierda, pero ahora como que está muy... Y aquí le ganó Antonio Becerra, aprovechando la pasividad de Pedro Guevara. No, tiene que tirar más golpes y no es... Mini mosca de la FIB. Rápido entra el filipino John Riel Casimero allá en Guadalajara, Jalisco. Izquierda como debe de ser para poder tener la distancia al rival. Se tarda y le da la oportunidad a John Riel Casimero, lo golpea, después va y se entrega de esta misma forma. Combinaciones para tratar de lograr el objetivo y se está olvidando de eso, Pedro. Hacia abajo, es momento de atacar, de llavear, así lo hace Pedro Guevara. Ya en los últimos segundos de este octavo episodio suena la campana. Guevara de aquí de Mazatlán, Mazatlán, de aquí es el Charolito Jorge Horta, gran beisbolista, bueno, que pueda sorprender como esto. Ahí está el considerar que el cabezazo que tiraba el mexicano para que vaya adelante, pero no se anima el peleador mazatleco. También de aquí es el Maza Rodríguez, el golpes indebidos. Ven a la derecha, lo prendieron, está en malas condiciones Guevara y repite las derechas, tratando de conectar, al igual que el filipino, más preocupado por quitarse de encima los embates de este filipino que pega bastante fuerte. Buena izquierda de Guevara, ahí va para adelante Casimero con el 1-2, izquierda y derecha al rostro. Ahí está, mira esa de izquierda del filipino como entró en la cara de Pedrito, y allí están los que se ven mal, se descomponen este figura. Gente del fútbol americano de gran feo, pero bueno, ese campeón del mundo fue la pierna izquierda de Guevara y después falla en 2 ocasiones. Escúchalo usted. Que de seguro está viendo esta pelea. Cuidado, bien la mano derecha de Pedro Guevara, bro. Otra vez la mano derecha, cuidado, un resbalón por ahí de Guevara, que alcanza a qué cantidad. Cuidado, la mano al referee. Sí, no. La mano derecha, cuidado. Quedaba. Te apoya Pedro Guevara, quieren que reaccione a ver si puede llevarse la victoria. Es precisamente el hombre de Filipinas, John Riel Casimero, y otra vez el tocó ir a Los Ángeles Rubén para ganarle a Lionel. Más fácil. Y no lo está aprovechando. Pero pues todavía no. Pedro no lanza jabs y desespera. Y va a terminar el round, el penúltimo. Se le está yendo el tren a Pedro Guevara. Se le está... Para Guevara, mientras John Riel Casimero simple sólida sobre la quijada. Y después lo castigan abajo. El mexicano que no encuentra a ofender, a atacar sobre John Riel Casimero. Se queja ahí de un... Es la época donde viene el turista nacional aquí a Mazatlán y vemos el final de la contienda en donde estableció dominio con su jab de izquierda
el Pirulo Rubén Olivares y el teatro fantástico, ¿verdad? Qué actor de Telesistema México con Pedro Guevara que se acerca. Rubén García. Retiene la corona, conserva su corona mundial John Riel Casimero, decisión dividida.